Capítulo 51. El precio de la marea negra. El mar divino no estaba en calma. No rugía, no se alzaba en tormenta, contenía. Y Poseidón lo sentía. Desde el trono de coral oscuro, su mirada recorría las corrientes invisibles que conectaban los dominios del panteón griego con el resto del mundo sobrenatural. Algo había cambiado. No era una traición abierta. Era peor. Silencio. Un silencio que solo aparece cuando los dioses deciden observar antes de atacar. Poseidón cerró los ojos y permitió que las divinidades robadas resonaran dentro de él. El océano respondió, pero no como antes. Una de las corrientes se resistió. Así que ya empezó, murmuró. No había sido Zeus. Tampoco Hades directamente. Había sido un dios menor del mar, asesinado en secreto por otro panteón. Su divinidad, fragmentada, había sido absorbida por alguien más. Poseidón no lo ordenó. No lo permitió. Y aún así ocurrió. Ese era el precio de volverse una figura demasiado grande. Otros empezaban a imitarlo. Su locura vibró, exigiendo castigo inmediato. Devastar. Ahogar. Declarar guerra. Pero Poseidón no se levantó. Por primera vez en siglos, dudó. Si reaccionaba con violencia, confirmaría el miedo que los panteones ya sentían. Si no hacía nada, perdería autoridad entre los suyos. Una decisión cruel se formó. Llamen a Nereos, ordenó con voz fría. El custodio de las mareas fronterizas. Minutos después, el dios apareció, temblando. No era débil, pero estaba aterrorizado. Sabía lo que significaba ser convocado a solas. Señor, yo no traicioné. Lo sé, lo interrumpió Poseidón. Eso fue lo peor. Poseidón se levantó. El océano detrás del trono se alzó como una sombra viviente. Pero fallaste en impedirlo. Nereos cayó de rodillas. Suplicó. Ofreció lealtad eterna. Información. Sacrificios. Poseidón escuchó todo, y aún así extendió la mano. La divinidad de Nereos fue arrancada sin matarlo. El dios cayó vivo, vacío, reducido a una sombra inmortal. Que todos vean esto, declaró Poseidón. No castigo la traición. Castigo la incompetencia. Cuando el acto terminó, Poseidón sintió el costo. La divinidad robada no encajaba. Las voces internas chocaron. Su locura se intensificó. Por primera vez, una grieta apareció en su control. Lejos de allí, Zeus sonrió al sentir el desequilibrio. Hades, en silencio, comenzó a mover piezas. Y Poseidón lo supo. Había enviado un mensaje claro. Pero también había mostrado algo peligroso. Incluso el emperador del océano podía perder estabilidad. El trono permaneció firme. El mundo no. La marea negra avanzaba. Pero ahora, arrastraba grietas consigo. Capítulo 52. El rayo que no cayó. Zeus sintió la distorsión desde el Olimpo. No fue dolor. Fue oportunidad. El rayo en su mano no descendió. Eso ya era una decisión. Poseidón había castigado sin matar, había absorbido sin digerir, había mostrado control y una grieta. Aún no, dijo Zeus, sonriendo. ¿Qué crea que respira? Ordenó silencio absoluto. Ningún movimiento visible. Ninguna provocación. El peor castigo para un dios paranoico, no reaccionar. Mientras tanto, Hades observaba desde las sombras del inframundo. Él sí entendió el error real de Poseidón. No fue el castigo. Fue mostrar que necesitaba castigar. Hades activó su red, dioses menores sin nombre, entidades olvidadas, pactos antiguos. No atacó a Poseidón. Atacó sus rutas. Información falsa.
retrasos, ausencias inexplicables. Poseidón lo sintió horas después. No como traición, como desgaste. La locura presionó de nuevo. Esta vez, más precisa, más fría. Así que ese es tu juego, hermano, pensó. Por primera vez, Poseidón no respondió con fuerza. Respondió con espera. Y eso hizo que tanto Zeus como Hades entendieran algo peligroso. Poseidón estaba aprendiendo a pelear sin moverse. La guerra aún no comenzaba. Pero el tablero ya estaba manchado. Capítulo 53. Ecos que no deberían existir. El océano divino estaba inquieto, pero no por fuerzas externas. Poseidón permanecía inmóvil en el centro de su dominio, rodeado por columnas de agua suspendidas como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No meditaba. Escuchaba. No al mar, sino a lo que faltaba en él. Había rutas que ya no respondían. Mensajeros que no llegaban. Dioses menores que debían sentir su presencia, y no lo hacían. No era rebelión abierta. Era ausencia calculada. Esto no es obra de Zeus, concluyó. Zeus era arrogante. Directo. Cuando atacaba, lo hacía con estruendo. Esto, en cambio, era quirúrgico. Poseidón extendió su percepción más allá de su panteón. No para dominar, sino para detectar anomalías. Lo que encontró fue peor de lo esperado. Los ecos. Pequeñas resonancias divinas, imitaciones imperfectas de su propia autoridad. Alguien estaba repitiendo sus métodos: absorción parcial, manipulación de divinidad sin proclamación pública, asesinatos silenciosos. No lo copiaban por admiración. Lo copiaban porque funcionaba. La locura se agitó dentro de él, exigiendo una purga inmediata. Pero Poseidón la contuvo. Esta vez, no por control, sino por cálculo. Si elimino la imitación, revelo que me afecta, pensó. Si la ignoro, se multiplica. Una tercera opción se formó. Poseidón convocó a 3 deidades menores. No guerreros. No estrategas. Observadores. Aquellos cuya única función era vigilar corrientes, pactos y flujos de poder. No les dio órdenes directas. Les dio permiso. Dejen que el error crezca, dijo. Quiero ver hasta dónde se atreve. La orden fue clara: no interferir, no corregir, no advertir. Mientras tanto, en el inframundo, Hades sintió el cambio. No un ataque. No una defensa. Un vacío intencional. Interesante, murmuró. Poseidón no estaba reaccionando como antes. Eso significaba una de dos cosas: o estaba perdiendo control, o estaba preparando algo peor. Hades decidió no mover piezas todavía. Dejó que otros lo hicieran por él. Semanas después, el resultado llegó. Un dios del océano externo, no griego, fue encontrado sin divinidad, vivo, pero reducido a una entidad hueca. No había marcas. No había testigos. Solo un símbolo dejado atrás, una corriente torcida, imposible para cualquiera que no comprendiera el mar a nivel conceptual. Poseidón observó el rastro. No eres Hades, dijo. Y tampoco Zeus. Eso lo hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Había un tercer actor. No lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Pero sí lo bastante audaz para usar su nombre como sombra. Poseidón tomó una decisión peligrosa: no intervenir aún. Permitió que el eco siguiera operando. Permitió que otros panteones empezaran a murmurar. Permitió que su imagen se distorsionara. Cada acto aumentaba la presión interna. Cada día, la locura empujaba más fuerte. Pero Poseidón entendió algo crucial. Si quería gobernar un mundo lleno de dioses, debía aprender a cazar sin rugir.
El capítulo cerró con Poseidón sumergiéndose en las profundidades más antiguas de su dominio, donde incluso los dioses evitaban mirar. Allí, por primera vez, empezó a preparar una trampa. No para un hermano. No para un panteón. Para alguien que creyó que podía usar el océano. Sin pagar el precio. Capítulo 54. El error necesario. Poseidón sabía exactamente qué estaba haciendo. Y aún así, avanzó. En el centro de su dominio, ordenó algo que ningún dios habría considerado sensato: retirar vigilancia de una de las corrientes divinas más importantes. No una cualquiera, sino una ruta secundaria por donde fluía poder, información y pactos menores entre panteones. Fue un error. Y debía verse como uno. Los dioses menores se alarmaron. Algunos protestaron. Otros callaron, temiendo que aquello fuera una prueba. Poseidón no explicó nada. Simplemente permitió que la grieta existiera. Que crean que estoy perdiendo el control, pensó. Que se acerquen. El efecto fue inmediato. Rumores cruzaron dominios. Entidades externas comenzaron a moverse con más confianza. Un nombre empezó a repetirse en susurros: Poseidón estaba sobreextendido. La locura dentro de él reaccionó con violencia. Ahora. Mátalos ahora. Aplástalos antes de que crezcan. Poseidón apretó el tridente con fuerza suficiente para fracturar el espacio a su alrededor, pero no atacó. No, respondió en voz baja. Aún no. Pasaron años. No días. No meses. Años divinos. Durante ese tiempo, Poseidón permitió pequeñas pérdidas. Territorios marginales, dioses menores que desertaban, pactos que se rompían sin represalia inmediata. Cada pérdida alimentaba dos cosas: la confianza de sus enemigos. La inestabilidad dentro de él. Zeus observaba desde lejos, intrigado. Está dejando que le muerdan la carne, admitió. Eso es nuevo. Hades, en cambio, empezó a sospechar. Un dios que había sobrevivido a Cronos, que había robado divinidad desde el interior de su padre, no se debilitaba por descuido. Y entonces ocurrió. Uno de los ecos actuó demasiado rápido. Una entidad externa, un dios marino de otro panteón, intentó absorber directamente una corriente griega. No en secreto. No con cuidado. Con ambición abierta. El océano reaccionó. No con una tormenta. No con violencia inmediata. Con silencio absoluto. Poseidón apareció frente al intruso sin previo aviso. No hubo anuncio. No hubo presión divina previa. Ahí estás, dijo con calma. El dios intentó retroceder. No pudo. El agua ya no obedecía leyes normales. Era voluntad pura. Creíste que la ausencia era debilidad, continuó Poseidón. Ese fue tu error. El combate fue breve. No épico. Inequívoco. Poseidón no absorbió toda su divinidad. Solo una parte. La suficiente para marcarlo. El resto la dejó escapar, siguiéndola. Porque eso era lo que quería. Rastrear la red completa. Cuando Poseidón regresó a su trono, la locura rugía, satisfecha y frustrada al mismo tiempo. Había sangre divina en el océano, pero no la suficiente. Ya sé dónde mirar, murmuró. Lejos de allí, varios panteones sintieron el cambio. No una amenaza directa. Algo peor. La sensación de que Poseidón había terminado de observar. Y ahora. Iba a elegir qué cortar primero. Capítulo 55. El dios que mintió. El rastro no conducía a un ejército. Ni a un panteón completo. Eso fue lo primero que Poseidón entendió.
La divinidad que había dejado escapar se desplazaba de forma irregular, como si alguien la hubiese fragmentado y repartido en pequeñas porciones, cada una escondida en lugares distintos. Era una técnica antigua, peligrosa y prohibida. Solo alguien con miedo haría algo así. Poseidón descendió a una zona olvidada del mar divino, un lugar donde los pactos antiguos aún sangraban. Allí encontró al responsable. Un dios menor. Uno que había jurado lealtad. No era fuerte. Nunca lo fue. Su poder residía en la información, en ser un intermediario entre dominios, alguien que nadie miraba dos veces. Eso lo había hecho peligroso. No pensaba que vendrías mentiras con tanta calma, dijo Poseidón, apareciendo detrás de él. El dios cayó de rodillas al instante. Señor. Yo solo transmitía mensajes. Nunca actué directamente. No mentía del todo. Eso era lo peor. Poseidón lo rodeó lentamente. El agua no se movía. El tiempo parecía dudar. No robaste divinidad, continuó. No atacaste territorios. No levantaste armas. Entonces, balbuceó el dios, no he cometido traición. Poseidón se detuvo frente a él. Mentiste. El dios tembló. Porque entendió. Había exagerado pérdidas. Había retrasado mensajes. Había creado rumores precisos, dirigidos, diseñados para provocar reacciones, no guerras. ¿Para quién? Preguntó Poseidón. Silencio. La locura presionó. Esta vez no gritó. Susurró. Arráncale todo. Poseidón extendió la mano, pero no absorbió de inmediato. Primero miró dentro del dios. Vio miedo. Vio ambición. Vio algo más. No fue Zeus, concluyó Poseidón. Él habría exigido más. No fue Hades, continuó. Él nunca se habría mostrado tan pronto. El dios rompió a llorar. Fueron varios. Confesó. Dioses menores de otros panteones, todos temían que usted fuera el primero en sentarse en el trono. Me usaron como canal. Me prometieron protección cuando la guerra empezara. Protección. Poseidón sonrió con frialdad. La guerra aún no ha empezado, dijo. Pero ya elegiste bando. El castigo fue deliberado. Poseidón no lo mató. No absorbió toda su divinidad. Le quitó la capacidad de mentir. Desde ese momento, el dios solo podría decir verdades absolutas. Incapaz de callar. Incapaz de manipular. Condenado a existir como una grieta viva en cualquier pacto. Camina, ordenó Poseidón. Ve a donde quieran escucharte. El dios fue liberado. Y eso fue mucho peor que una ejecución. Horas después, los rumores se convirtieron en certezas. Los secretos comenzaron a salir a la superficie. Alianzas ocultas quedaron expuestas. Hades lo sintió primero. Así que no atacó al peón, murmuró. Lo convirtió en arma. Zeus, por su parte, dejó de sonreír. Poseidón regresó a su trono con la mente clara y la locura inquietantemente satisfecha. Había cometido un error al mostrarse inestable. Ahora lo estaba corrigiendo. No con fuerza. Con verdad. Y en un mundo de dioses. La verdad era más destructiva que cualquier arma divina. Capítulo 56. Trono sin murallas. El efecto fue inmediato. No hubo explosiones. No hubo ejércitos marchando. Solo silencio, y luego pánico. Los dioses menores comenzaron a hablar sin poder detenerse. Secretos antiguos emergieron como cadáveres desde el fondo del océano divino. Pactos con demonios, traiciones internas, juramentos rotos incluso antes de ser sellados. Los panteones sintieron el temblor. El Olimpo fue el primero en reaccionar.
Zeus golpeó el suelo del consejo y el trueno recorrió la sala como una advertencia. Pero nadie respondió. Porque todos sabían que ya era tarde. Poseidón no está atacando, dijo Atenea, con el ceño fruncido. Está dejando que el mundo se ataque solo. Hermes tragó saliva. Los dioses menores están huyendo de sus propios dominios. Algunos panteones están colapsando. Zeus cerró el puño. ¿Y él? No se ha movido de su trono, respondió Atenea. Ni una muralla. Ni un ejército visible. Un trono sin defensas. Eso era lo que más inquietaba. En el inframundo, Hades observaba las almas agitarse. No por muerte. Por miedo. Así que eligió estabilidad, murmuró. Control absoluto sin necesidad de ocupar territorios. Tánatos se inclinó. ¿Lo enfrentaremos? Hades negó lentamente. Aún no. El que ataque primero, pierde. Poseidón permanecía sentado, con los ojos cerrados. La locura no gritaba. Eso lo hacía más peligroso. Su dominio no estaba fortificado. Cualquiera podía entrar, en teoría. Pero cada dios que se acercaba sentía algo distinto. No presión. No amenaza. Sino certeza. Sabían que, si cruzaban cierto punto, nada de lo que ocultaban volvería a ser suyo. Un dios del panteón nórdico fue el primero en presentarse. No con armas. Con palabras. No venimos a luchar, dijo. Venimos a entender qué deseas. Poseidón abrió los ojos. Ya lo sabes. Equilibrio, respondió el dios. Pero el equilibrio siempre exige sacrificios. Poseidón se levantó. El sacrificio ya ocurrió, dijo. Fue el miedo que sembraron. El dios nórdico apretó los dientes. Si te sentaras en el trono, el sistema completo cambiaría. Ese sistema ya estaba roto. El silencio se extendió. Finalmente, el visitante inclinó la cabeza. Entonces otros vendrán. No todos hablarán. Poseidón asintió. Que vengan. Lejos de allí, una figura observaba. No era Zeus. No era Hades. No era Loki. Era alguien más antiguo que el conflicto actual. Interesante, susurró. Un dios que gobierna sin muros. Sonrió. Eso siempre provoca intentos de asesinato. La locura dentro de Poseidón se agitó suavemente, como si hubiese percibido una sombra que aún no tenía nombre. El equilibrio estaba por romperse. No por guerra directa, sino porque todos debían decidir. ¿De qué lado de la verdad querían existir? Capítulo 57, el primer intento. No fue una guerra. Ni siquiera una batalla. Fue un error. El asesino no llegó con un ejército ni con un nombre famoso. Era un dios menor, casi olvidado, especializado en dominios de silencio y ruptura de contratos divinos. Justo el tipo que los panteones usaban cuando no querían dejar huellas. Entró sin resistencia. Eso lo inquietó más que cualquier barrera. El trono de Poseidón estaba allí, abierto, sin guardianes visibles. El mar a su alrededor permanecía inmóvil, antinaturalmente quieto. Demasiado fácil, pensó. Activó su arte divina. Un concepto antiguo, anulación del derecho a existir por unos segundos. Suficiente para matar incluso a un dios antiguo, en teoría. Dio un paso más. Y entonces lo sintió. La locura. No como furia, ni como caos. Como presión consciente. Poseidón no se había movido. ¿Sabes cuál fue tu primer error? Dijo con voz tranquila. El dios intentó activar su poder. No respondió. El segundo, continuó Poseidón, fue creer que mi trono está vacío.
El océano reaccionó. No con olas, sino con memoria. Cada traición que el asesino había cometido, cada contrato roto, cada juramento manipulado, regresó de golpe. No como castigo moral, sino como peso conceptual. Cayó de rodillas. ¿Qué hiciste? Poseidón se levantó. Nada nuevo. Solo te devolví lo que ocultabas del mundo. El tridente apareció en su mano. No brilló. No rugió. Eso lo hacía peor. Este lugar no es una fortaleza, dijo Poseidón. Es un espejo. El dios gritó cuando su propia existencia comenzó a fragmentarse. No murió al instante. Poseidón no lo permitió. Lo sostuvo justo antes del final. Vuelve, ordenó. Diles que el siguiente no regresará. Lo soltó. El cuerpo fue expulsado del dominio como si nunca hubiese entrado. La noticia se esparció en minutos. No hubo cadáver. No hubo prueba. Solo un dios reducido a una sombra de lo que fue. En el Olimpo, Zeus apretó los dientes. Así que eligió advertir. Atenea asintió lentamente. Eso significa que todavía quiere evitar una guerra abierta. O que se está conteniendo, gruñó Zeus. En el inframundo, Hades observaba con atención. No matarlo fue un mensaje, dijo. Pero también una debilidad. Thanatos negó. No. Fue control. Hades sonrió levemente. Eso lo hace más peligroso. Poseidón regresó a su trono. La locura se agitaba, inconforme. Lo sé, murmuró. ¿Quiere sangre? Cerró los ojos. Pero aún no. Porque muy pronto, alguien no enviaría a un peón. Y cuando eso ocurriera, el trono dejaría de ser un espejo. Y se convertiría en un juicio. Capítulo 58. El precio de probar al mar. Esta vez no enviaron a un peón. El movimiento vino desde un panteón mayor, uno antiguo, orgulloso, con historia suficiente para creer que Poseidón aún jugaba a contenerse. Un dios del rayo secundario, no al nivel de Zeus, pero lo bastante fuerte para desafiar a dioses antiguos debilitados. Ese fue el cálculo. Fallaron en una cosa. Poseidón ya no estaba debilitado. El ataque no fue frontal. El rayo descendió desde otra dimensión, atravesando capas de realidad, buscando perforar el dominio marino antes de que Poseidón pudiera reaccionar. Durante un instante. Funcionó. La sangre divina cayó al océano. El mar enloqueció. No explotó. No rugió. Se volvió profundo. Poseidón apretó el tridente con fuerza. La locura reaccionó de inmediato, creciendo, empujándolo a responder con exterminio absoluto. No, todavía, susurró, tensándose. El rayo volvió a caer. Esta vez Poseidón levantó el arma. El impacto partió el cielo marino en dos. No fue un choque de poder. Fue una negación. El rayo dejó de ser rayo. El concepto fue aplastado por la autoridad del mar. Te permití herirme, dijo Poseidón, mirando hacia la grieta dimensional. Para ver si te atreverías a continuar. El dios del rayo apareció, rodeado de símbolos de su panteón, confiado, hasta que sintió el peso. Poseidón, no busco guerra. Solo. El tridente se movió. No rápido. No lento. Inevitable. El cuerpo del dios fue atravesado, pero no murió al instante. Poseidón lo sostuvo en el aire, clavado en el concepto del océano. Escucha bien, dijo, con voz contenida. Si Zeus me reta, lo entenderé. Si Hades lo hace, lo aceptaré. Pero tú. El mar comenzó a devorar la divinidad del enemigo, gota a gota. No tienes derecho a probarme. El dios gritó mientras su rango se deshacía, degradado,
reducido. Poseídon lo soltó. El cuerpo cayó fuera del dominio, vivo, pero convertido en algo irrelevante. El mensaje fue claro. Ya no se trataba de advertencias. Era castigo proporcional. En el Olimpo, Zeus golpeó el trono. Maldita sea, ya cruzó el punto medio. Atenea habló con frialdad. No. Sigue midiendo. Y eso significa que el siguiente paso será decisivo. En el inframundo, Hades cerró los ojos. Si sigue controlando la locura así, murmuró, puede convertirse en algo que ni siquiera nosotros podamos detener. Thanatos preguntó. ¿Lo atacaremos? Hades sonrió. No todavía. Dejemos que el mundo lo empuje un poco más. Poseidón permaneció solo. La herida sanaba lentamente. La locura no estaba satisfecha. Lo sé, dijo, respirando hondo. Me estás probando a mí también. Miró el trono. Pero si pierdo el control ahora, el trono perderá sentido. El mar se calmó. Por ahora. Capítulo 59, Tres sombras, un solo error. El mundo divino no reaccionó con guerra. Reaccionó con silencio. Ese fue el primer movimiento de Zeus. No atacó a Poseidón. Atacó alrededor de él. En secreto, el Olimpo activó pactos antiguos, rutas de fe alteradas, templos abandonados reactivados, dioses menores elevados artificialmente. No para vencer al mar, sino para forzarlo a mirar en demasiadas direcciones. Poseidón lo sintió. No como amenaza. Como ruido. Demasiadas corrientes. Demasiadas intenciones. Zeus, murmuró, siempre prefieres el tablero antes que el choque. Primera sombra, la traición. En otro panteón, uno antiguo y orgulloso, un dios del océano secundario cayó de rodillas frente a su propio consejo. Poseidón me habló, mintió. Nos ofrece protección cuando comience la guerra. La mentira fue perfecta. Porque Poseidón nunca apareció. Solo había sembrado una idea meses atrás, una duda, un susurro dejado en sueños por corrientes que no pertenecían a ese panteón. Eso fue suficiente. El consejo se dividió. Las acusaciones comenzaron. Un dios mató a otro por seguridad. Cuando se dieron cuenta, el panteón ya estaba roto. Lejos, Poseidón cerró los ojos. Uno menos. Pero la locura sonrió. Segunda sombra, el error. Zeus esperaba esto. Por eso activó la segunda fase. Un falso ataque. Una provocación pequeña, calculada, dirigida contra un dominio marino que no le pertenecía directamente a Poseidón. Un error de percepción. Poseidón reaccionó demasiado rápido. El tridente descendió. Y destruyó un territorio que no debía tocar. Silencio absoluto. En ese instante, todos los dioses lo sintieron. No fue una masacre. Fue una línea cruzada. Poseidón se quedó inmóvil. Mierda. La locura se expandió como una marea oscura, satisfecha. Así empiezan, susurró dentro de él. Un paso fuera de lugar. Luego otro. Tercera sombra, las consecuencias. En el Olimpo, Atenea habló sin emoción. Ya tenemos lo que queríamos. Zeus asintió. No lo atacamos. No lo provocamos directamente. Y aún así, falló. En el inframundo, Hades abrió los ojos lentamente. Ahora otros panteones tendrán una excusa. Thanatos inclinó la cabeza. ¿Y si lo atacan juntos? Hades sonrió, serio. Entonces veremos si Poseidón domina su locura. O si la locura lo corona antes del trono. Poseidón regresó a su dominio. El mar estaba inquieto. No furioso. Expectante.
Hoy cometí un error, admitió en voz baja. La locura respondió, paciente. Y vendrán más, cuanto más alto subas. Poseidón apretó el tridente. Entonces entrenaré más rápido. El trono seguía allí. Pero ahora, ya no lo estaba esperando solo. Capítulo 60. El mar que aprende a morder. El ataque no fue anunciado. Fue coordinado. 3 panteones menores. Un dios del rayo alterno. 2 dioses marinos que juraban no temer al océano original. No vinieron a matar a Poseidón. Vinieron a medirlo. El mar se cerró como una trampa. Y el entrenamiento forzado. Poseidón no huyó. Se hundió en el punto más profundo de su dominio, donde la presión aplasta incluso a dioses antiguos. Allí, soltó parte del control. La locura rugió. No como caos. Como hambre. No la voy a sellar, dijo Poseidón. La voy a encadenar. Cada vez que la locura intentaba tomar el mando, Poseidón la forzaba a obedecer órdenes simples. No matar innecesariamente. No atacar sin propósito. No destruir sin ganancia. Falló. Muchas veces. El mar se partió. Islas desaparecieron. Pero cada error dejaba una marca. Y cada marca era aprendizaje. 2. El ataque de los panteones. Cuando emergió, ya estaban allí. El dios del rayo atacó primero. Velocidad pura. Precisión. Poseidón bloqueó, tarde. La descarga lo lanzó kilómetros bajo el agua. Ahora. Gritaron los otros. Error. El mar no reaccionó con furia. Reaccionó con estrategia. Poseidón no atacó a todos. Atacó al vínculo. Hundió un dominio menor, no para destruirlo, sino para obligar a su dios a elegir, salvar a su pueblo, o seguir atacando. El dios dudó. Murió. Los otros retrocedieron. No es un berserker, susurró uno. Está pensando. La locura gritó por matarlos a todos. Poseidón respiró. Después. 3. La jugada de Hades. En medio del combate, las sombras se movieron mal. Demasiado ordenadas. Poseidón lo sintió. Hades. Un portal del inframundo se abrió debajo del campo de batalla. No para atacar. Para recoger. Almas. Restos divinos. Fragmentos de autoridad. Hades no ayudó a Poseidón. Tampoco a Zeus. Estaba cosechando la guerra antes de que comenzara. Maldito oportunista, gruñó Poseidón. Desde el inframundo, Hades sonrió. La guerra aún no empieza. Yo solo me preparo para cuando todos fodan. 4. El resultado. 2 dioses muertos. Un panteón fracturado. Uno huyó. Poseidón quedó de pie. Herido. Cansado. Más peligroso. La locura habló, más calmada. ¿Ves? No necesitas perderte en mí. Poseidón apretó el tridente. Y tú no necesitas controlarme, todavía. Lejos, Zeus observaba. Aprendió más rápido de lo esperado. Atenea respondió. Eso lo hace peor enemigo. O el líder correcto. El trono seguía vacío. Pero ahora, todos sabían algo. Poseidón ya no era solo una amenaza futura. Era un error que nadie debía provocar otra vez.